En temas de legislación, y por eso es que me parece tan importante que en este conversatorio estemos la parte legal, la parte de proponer leyes, pero también estemos la parte real de lo que está pasando en las empresas. De nada sirve proponer iniciativas legislativas que no aterricen en la realidad que se está viviendo en el mercado laboral. Definitivamente, Panamá ha avanzado en algunas propuestas que tienen que ver, tenemos una ley de igualdad de oportunidades, recientemente, como mencionabas, yo presenté una propuesta de ley en la Asamblea, ya te leo el título, que reconoce la igualdad salarial a las mujeres en el sector privado y en el sector público, adiciona el artículo 140A y modifica el Código de Trabajo y adiciona un artículo a la ley sobre igualdad salarial. Tú me pedías la primicia, ¿qué cosas nuevas traemos en esta propuesta de ley? Precisamente comenzar a hablar sobre trabajo de igual valor en las empresas. Porque no es solamente el hecho de igual pago a igual trabajo, sino que en muchas ocasiones el trabajo de las mujeres supone o le imprime mayor valor a las empresas. Y es ahí donde esta propuesta legislativa que acabamos de presentar hace unos meses atrás, en el artículo 1, adiciona un artículo al Código de Trabajo y establece, quedando de la siguiente manera: por su condición de género, la mujer recibirá igualdad salarial por la ejecución de cualquier trabajo igual al desempeñado por otro trabajador y que genere el mismo valor para la empresa, teniendo los mismos derechos y obligaciones. Y eso es parte de la novedad que en otros países ya se está aplicando. Países como Finlandia, como Noruega, han logrado grandes avances, pero tiene que ver con eso, con el reconocimiento primero en que la equidad laboral no solamente incluye el trabajo en la empresa, la equidad laboral también involucra el reconocimiento de los derechos y obligaciones de la crianza, de la familia, del desarrollo de la sociedad, y en donde lamentablemente las mujeres hemos ido cargando ese peso de manera histórica. He ahí entonces la importancia, como bien lo planteamos, de que nos unamos. Y tú lo planteaste muy bien, en Todas con Vos esta es parte de la función, elevar esa voz en conjunto, en donde las mujeres tenemos que ser proponentes. Y por eso es que es importante que así como tenemos CEOs en empresas de telecomunicaciones, que por cierto, estamos las mujeres subrepresentadas en todo lo que tiene que ver con empresas de logística, de tecnología de información, de comercio al por mayor, y de ahí la importancia de escuchar lo que Ana Patricia nos tiene que compartir, porque me imagino que siendo la única mujer CEO de una empresa tan importante, tendrá muchas experiencias que enriquecerán y fortalecerán la oportunidad de que otras mujeres participen. La importancia, mira, que hablemos de esto, que comencemos a legislar, que comencemos a asegurar que las leyes sean aplicables en las empresas. Fomentan la igualdad y la equidad de género como elemento estratégico para la competitividad. Hay países que promueven tener distinciones en las empresas que aplican mecanismos de igualdad de género. Identifica y reduce las brechas de género mediante la promoción y adopción de prácticas y políticas laborales sin sesgos de género. Impulsa la redistribución de roles sociales, involucrando a la mujer en espacios laborales tradicionalmente masculinos y viceversa. Impacta al personal con medidas de conciliación en la vida laboral, familiar y personal, incentivando la redistribución de roles en el hogar con corresponsabilidad. Y promueve una transformación cultural. Tal vez este es el punto más difícil. Las leyes no necesariamente atacan la parte cultural. Es ahí donde nosotras, tal vez en nuestro rol de madres, y le agradezco a Milagros que destaque siempre que soy mamá de trillizos, porque eso para mí es fundamental, ha sido fundamental en mi rol como profesional, como abogada, trabajé en una empresa multinacional también en el área de recursos humanos, como política, entender que el romper esquemas culturales solamente lo voy a lograr fomentándolo desde mis hijos, y esperando que en próximas generaciones no sea tan difícil para las mujeres seguir defendiendo y promoviendo este tipo de derechos, que como bien mencionabas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos metas claras para ya en el 2030, por ejemplo.
Como bien mencionaba, la equidad de género, hablar de igualdad de participación, de igual salario, de remuneración en trabajo no visibilizado, no solamente es un tema para las mujeres. Hubiera sido fabuloso, Cadín, que en próximos eventos también tengamos hombres interlocutores de este mensaje, ¿verdad? Porque los hombres también tienen una gran participación y una gran responsabilidad. Porque como sociedad no solamente estamos las mujeres, estamos los hombres y las mujeres. Entonces sí, como bien decía Magali, interesante escuchar ellos cómo han incorporado esas medidas de igualdad de oportunidad para todos, que definitivamente las mujeres tal vez hemos sido históricamente las que más hemos estado frente a esta lucha, pero sabemos que hay otras comunidades, actualmente otras representaciones que también están aspirando a igualdad de derechos, y esto incluye el ámbito laboral. Definitivamente, como les mencioné, tenemos gran resistencia a cambiar, y yo tengo que reconocerlo como diputada, que somos minoría en la Asamblea, somos 16 diputadas mujeres en un espacio de 71 diputados en general. Cuando se presentan iniciativas que hablan sobre fortalecer los derechos de las mujeres, hay mucha resistencia. Y mencionaba Milagros en su presentación, estuvimos trabajando y gracias a Dios aprobamos ya esa ley que habla sobre la violencia política. Inicialmente el título de la ley era Violencia Política contra la Mujer. Y en la Asamblea tuvimos que cambiarle el nombre, porque hubo resistencia dentro de los mismos diputados varones de que se legislara en una ley, se legislara solamente identificando a las mujeres. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia entre los términos equidad e igualdad. Cuando hablamos de igualdad es darle a todos lo mismo. Y cuando hablamos de equidad es darle a todos en la medida en que necesiten. Y van a haber unos que necesitan más que otros, porque su punto de partida no es el mismo. Y es parte de lo que estamos viendo frente al desarrollo de la mujer, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito político. Y por eso es que hablamos de la equidad, de darle a las mujeres tal vez mayores oportunidades o mayores beneficios para lograr que en algún momento realmente tengamos esa igualdad. En materia de laboral, estamos hablando y se habla recientemente, y también me gustaría escuchar la postura de las otras dos panelistas, del tema de las licencias de paternidad inclusive, que es un término novedoso y que ha habido mucha resistencia, pero es una realidad precisamente para romper esos esquemas culturales en donde a la mujer tiene la obligación inclusive de atender al bebé recién nacido. En Panamá, la verdad se aprobó recientemente, pero solamente son 3 días laborables, contrarios a otros países. Argentina tiene 2 días, Colombia tiene 8 días que le dan laborables de tiempo efectivo para el padre del bebé recién nacido, para involucrarlo desde ese momento en el cuidado, y que a algunos le parecerá como que no es suficiente o no es mucho, pero sí es un inicio, y es parte del debate que, como bien preguntaba María Amparo, ¿cuáles son esas leyes que pueden comenzar a hacer un trabajo? Pero, insisto, definitivamente el factor cultural es fundamental. Hay competencia, vivimos en un mundo muy competitivo, y definitivamente los hombres y las mujeres competimos en el ámbito laboral como lo hacemos en el ámbito político. Pero las mujeres siempre tienen la dificultad precisamente de estar disponible 24/7. Vivimos un mundo digital, en el teletrabajo, y sabemos que fue un reto importante para muchas mujeres cumplir con sus jornadas de teletrabajo en la casa mientras tenían que asistir a sus hijos en las escuelas, mientras tenían que atender a los abuelitos en la casa. ¿Cuántos memes no salieron de madres, mujeres que estaban en medio de una conferencia y llegaba el niño a interrumpirla? O, me explico, son las realidades con las que estamos viviendo las mujeres. Y es parte de la competencia desigual a la que nos enfrentamos en el mercado laboral. Es ahí donde, tal vez como una iniciativa a futuro, a Cadín le gusta que yo le dé primicias, en la que pudiéramos trabajar, sería en identificar una plataforma, un mecanismo en donde los permisos sean igualitarios, en donde, por ejemplo,
las empresas se buscaron los mecanismos para que no solamente sean las mamás las que tengan que atender las citas médicas o los compromisos, sino que los hombres también tuvieran la oportunidad de involucrarse y que no tuvieran tantos peros, porque yo tengo que reconocer, eh, yo trabajé en recursos humanos, y cuando de repente un padre varón te llegaba a presentar una incapacidad porque llevó él al hijo al médico, uno se queda pensando, pero de verdad, ¿será que lo llevó? ¿Será que es un certificado que no es del todo cierto? O sea, nosotros mismos tenemos que partir de darle tal vez un poco más de confianza al rol, al nuevo rol que deben jugar los hombres en el respaldo a las mujeres en sus actividades domésticas, que se vean reflejadas en que las mujeres también no tengan tantos obstáculos en la parte laboral. Panamá modificó recientemente también su ley de la lactancia materna, extendiendo el beneficio por 6 meses más. Anteriormente la mujer tenía el beneficio en las empresas por 6 meses solamente, ahora se amplió a 1 año. Eso también es un factor importante para colaborar con ese desarrollo tanto del infante que está lactando como de la mujer en su trabajo, pero también reconocemos que en las empresas hay mucha resistencia. Enseguida los empresarios protestaron, que era mucho más tiempo o que tenían que hacer las adecuaciones, pero reitero, en la medida en que todos trabajemos de la mano, nosotros que somos los legisladores, los que hacemos las leyes, los empresarios, los trabajadores, las mujeres trabajadoras, en desarrollar políticas, en romper esquemas culturales, en colaborar, en conversar, como lo estamos haciendo ahora, definitivamente estamos contribuyendo y estamos aportando. Así que reitero, trabajemos todos unidos, sigamos hablando sobre esa ruptura de estos roles tradicionales que asocian que el cuidado está solamente a cargo de las mujeres y que también rompamos ese techo de cristal para que pasemos de los mandos medios, porque está identificado que las mujeres en las empresas llegan a puestos directivos sin mayores problemas hasta mandos medios. Pero cuando ya hablamos de cargos ejecutivos, estamos muy subrepresentadas. Entonces nos corresponde a todas y a todos trabajar en este tema. Y una vez más, Cadín, reiterarte pues que estamos a la disposición de participar, de escuchar y de recibir de ustedes también los insumos que nos permitan a nosotros desde la Asamblea, como lo establecía Mario Amparo, aterrizar en esa legislación que se aplique y que se cumpla. Este proyecto que presenté recientemente que habla sobre equidad laboral ya fue aprobado en el primer debate, ya fue prohijado, perdón. Esperamos que se dé el primer debate en esta legislatura que empezamos en julio, pero lo más importante, que comencemos a hablar del tema, porque sí hay diferencia en el pago salarial entre hombres y mujeres en Panamá. Estamos hablando de un promedio de un 11% de diferencia, pero sobre todo, el reto que nos impone la pandemia, el trabajo informal de las mujeres, la falta de seguridad social en las mujeres, y que definitivamente nos corresponde a todos trabajar para que esto mejore y cambie. La voz de la mujer es fundamental y es importante. Así que en este sentido, aquí estaré siempre con ustedes. Muchas gracias, Cadín. No sé si tienen alguna otra pregunta. Pues muchísimas gracias, Ana Giselle. La verdad es que te felicito porque en verdad sí se necesita realmente. Y hay algo interesantísimo que dijiste. Nosotros no podemos trabajar nada sin el apoyo de los hombres. Por eso que los movimientos de nuevas masculinidades son claves. Y es algo tan nuevo, inclusive el término es aún medio ofensivo, nuevas masculinidades para algunos, pero es la nueva forma de verlo. Y sí, como familia tenemos una responsabilidad, como sociedad tenemos una responsabilidad, desde el ámbito privado tenemos una responsabilidad, y tú y todos los que gobiernan tienen una responsabilidad desde el ámbito público, que es el que nos va a regular. Pero algo muy interesante dijiste, y te quiero preguntar, en esa línea, dijiste, podemos hacer todas las leyes, pero si no las ejecutan. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando tenemos leyes que regulan violencia, porque hay una ley de regular violencia, hay una ley de regular X, Y, Z, y lo hemos visto en América Latina, se cae en la ejecución. ¿Qué pudiéramos hacer entre la cosa pública y la cosa privada realmente para poder hacer que las leyes se cumplan? Si tenemos instituciones como el INAMU,
o como otras instituciones que tienen fallas y realmente son entidades políticas y no entidades que realmente están acreditadas con personas que no estoy disminuyendo a nadie, ojo, pero necesitamos que sean más democráticas. No sé si es como la idea, si me estoy explicando como le quiero hacer, pero ¿cómo lo pudiéramos regular? Tú desde tu experiencia. Es que lo que mencionas es la necesidad de que sean instituciones más técnicas. Como bien, Exacto. como bien dijiste, sacar la mano política. Y en la medida en que le demos la importancia, porque yo siento que esto sucede porque al tema de mujer no se le da la importancia. Es como para llenar el espacio en muchas ocasiones, y no es demeritando, como mencionas, pero es la realidad de lo que vivimos. Son instituciones que no se les da el presupuesto, no tienen la capacidad técnica de atención. Entonces, no se logran los avances con la velocidad que aspiramos y que necesitamos. La violencia doméstica fue un virus oportunista dentro de esta pandemia. Se disparó totalmente el tema de los femicidios. Y cada vez estamos, pareciera, en retroceso, a pesar de que tenemos las instituciones, a pesar de que hay los mecanismos legales, pero no se aplican. Es ahí donde reitero, el romper esquemas culturales es fundamental. Y nosotras, el título me gustó mucho porque hablas de edificar. Nosotras como mujeres edificamos en nuestro hogar. Y yo, bueno, soy mamá de 3 varones de 16 años. Están en ese punto en donde comienzan a desarrollar su interacción con las niñas. Y si yo como mujer no estoy en este momento pendiente de cómo se da esa relación de ellos como varones con las niñas, cuando sean adultos y esa mujer tenga que ir a trabajar o esa mujer dé a luz un bebé, si ellos no están claros de cuál es el rol que ellos deben jugar, entonces seguimos en el mismo ciclo. Y es ahí donde realmente las mujeres tenemos que dar ese paso adelante y con valentía reeducar, romper patrones, romper esquemas, para que esas leyes que tal vez no sean tan fuertes como las quisiéramos, por lo menos tengan de dónde agarrarse. Lamentablemente ahorita, muchos de los que aplican las leyes son policías o son jueces que no están sensibilizados en ese tema. Y siento que es parte de lo que crea obstáculos que pudiéramos ir en la medida del tiempo, ir disminuyendo. Algo súper importante que tocaste cuando hiciste la ley, y esto cruza un poco a cuando vayamos a hablar de las empresas privadas. Yo, por ejemplo, en Alemania, que trabajé muchos años para una empresa alemana, tanto la mujer o el hombre se iban. No voy a comparar Alemania con América Latina, pero era el ejemplo, porque dentro del hogar ambos tienen las mismas responsabilidades. Entonces, la señora daba luz, se quedaba 3 meses, regresaba a trabajar y el hombre cogía un año entero y el gobierno lo pagaba. No estoy diciendo que eso es lo que tengamos que hacer, pero yo creo que si nosotros queremos impulsar de que la igualdad venga desde compartir las tareas del hogar, las legislaciones tienen también que ir acorde con eso. Yo sé que, wow, imagínate, si los empresarios sufren a veces y con las licencias de maternidad, ahora las licencias de paternidad, pero en Alemania lo hacen, si es un año, un tiempo el hombre, un tiempo la mujer, pero tiene que sumar un año, como un team. Entonces yo creo que eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Solamente te doy ese heads up y va muy, muy de la mano con lo que nos dice Miriam Vázquez Rodríguez. Dice, buenas noches, no serían nuevas masculinidades, estoy totalmente de acuerdo con ella. Hay que hacer más visibles los roles de géneros porque las labores ya están dadas y depende de nosotras. El cambio va desde nuestros hogares, desde nuestra comunidad, cambiando la visión que no solo la mujer está en las labores domésticas. Totalmente de acuerdo. Pero más capacitación, más sensibilización, yo creo que es lo que se requiere. Pero vayamos al segundo bloque, Ana Giselle. La verdad es que sé que te tienes que ir para Chiriquí. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y un abrazo muy, muy grande en esa misión que tienes. Me voy a mantener conectada con el teléfono hasta donde la señal me lo permita, porque sí quiero escuchar a Magali y a Ana Patricia, pero como te dije, Cadín, siempre tratando de estar aquí para ustedes en lo que podamos, con mucho gusto. Y cuando necesites la Asamblea de Panamá, de mi país, necesite realmente apoyo en este tipo de elaboraciones de leyes de género,
nosotros tenemos un background importante y tenemos otras diputadas que no tenemos que a veces que reinventar la rueda. Y esto ya lo están tratando, por ejemplo, en México. Ahorita mismo estamos en cambio y en elecciones, así que es un poco complicado el escenario político en México, pero ya existen legislaciones. En Chile tenemos otra legislación importante, así que aquí estamos a la orden siempre para poder apoyar y sobre todo cuando lleguen estas partes de cuestionamientos, invitar a gente como Ana Patricia, como Magali, para que den sus puntos de vista en la asamblea desde el sector privado es importante. Así que les doy un abrazo grande, muchísimas gracias. Milagros, adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias, Karim. Vamos rápidamente al segundo bloque. En este bloque vamos a hablar sobre las conquistas de las mujeres en el campo corporativo, precisamente. Y Ana Patricia Salazar nos va a hablar sobre su experiencia, sobre esos grandes desafíos que enfrentan las mujeres para optar a cargos de liderazgo en las corporaciones que tradicionalmente han estado en manos de hombres, y la industria de ella, pues, precisamente ha estado en manos de hombres. Ella es la única mujer, como la presentamos al inicio de este foro internacional. Así es que sin más, le doy la palabra. Adelante, Ana Patricia, con su exposición. Gracias, Milagro, Karim. Me encanta realmente cómo estamos haciendo la transición entre bloques. Creo que Ana Gisela nos habló mucho acerca de todo lo que es el marco de la legislación y el gran trabajo que se está haciendo, y hay un todo equipo que está facilitando que las mujeres tengamos más oportunidades en el área corporativa y en el área laboral. Yo me quiero enfocar mucho realmente en las cosas que nosotros sí controlamos, las cosas que nosotros debemos hacer para poder crecer desde mi punto de vista en el área corporativa, ¿no? Y no podría hablar de ello sin contarles primero quién soy yo. Soy hondureña, tengo 3 hermanas más, somos 4 hermanas, y cuando hay 4 hermanas en la casa, entonces la plata siempre es escasa. Crecí, vengo de un hogar súper humilde, tuve una educación, digamos que relativamente buena hasta el colegio, y de ahí en adelante pues ya me tocó, como a muchas, salir a trabajar y estudiar. Comencé en telecomunicaciones hace 30 años y mi primer rol dentro de telecomunicaciones fue especialista en el área comercial, y así sucesivamente he ido creciendo con el tiempo, pero para mí era muy importante compartirles que realmente vengo de un hogar muy humilde y que si estoy donde estoy es porque las mujeres somos capaces, y quiero compartirles qué es desde mi punto de vista y mi experiencia lo que nosotros debemos hacer. Dentro de estos últimos 13 años también que estaba en telecomunicaciones, ha sido súper interesante porque me ha permitido trabajar en América, me ha permitido trabajar en África, en Asia y en Europa, y comparto con Karim esa desigualdad que hay tanto a nivel corporativo como a nivel de legislación. Sin embargo, los problemas siguen siendo los mismos desde el punto de vista y la óptica de la mujer. Entonces, para mí, las cosas que nosotros controlamos, y quiero ir por un par de pasos. El primer paso es creer que nosotras somos capaces de ocupar cualquier cargo que nosotros queramos en cualquier empresa y en cualquier industria. A veces nosotras somos nuestro peor enemigo y nosotras somos las primeras que nos ponemos limitaciones. Creo que hay excelentes ejemplos de mujeres en el área de tecnología. Por ejemplo, en Microsoft también está liderado por una mujer. En Panamá tenemos a Ilia también en el canal de Panamá, y así sucesivamente. Pero eso tiene que comenzar con nosotras creyendo y rompiendo ese paradigma que realmente no existe ninguna industria y no existe ningún rol que nosotros no podamos conquistar. Una experiencia y una vivencia muy, muy personal mía es en uno de mis primeros ascensos a posiciones gerenciales. Realmente cuando mi jefe me ascendió, me dijo, te estoy nombrando en esta posición, yo le dije, ¿pero qué? ¿Estás seguro? Entonces le dije, ¿estás seguro que me vas a dar esa posición a mí? Porque tenía varios compañeros que eran hombres. En ese momento quizás no tenía la madurez profesional que tengo hoy por hoy, y realmente creo que la única diferencia que sí existe en el hombre y la mujer es que cuando se abre una posición para un ascenso, el hombre es muchísimo más atrevido por naturaleza.
El hombre piensa, voy por ella y se autovende y se propone y se postula para la posición, mientras que la mujer se cuestiona si realmente está lista, si está preparada, si tiene suficiente experiencia, si va a poder manejar su carga en el hogar y en la parte también laboral. Entonces, eso es una de las primeras cosas que quiero dejarles. O sea, nosotras sí podemos hacerlo, pero tiene que empezar con que nosotras creamos por ello y nosotras tenemos que ir por esas posiciones. El segundo punto es, para poder ir por esas posiciones, nosotras debemos de prepararnos. Tenemos que asegurar que nosotros hemos estudiado, que somos competentes y que somos capaces y podemos competir en igualdad de condiciones. Porque esas posiciones se abren, pero esas posiciones deben de ir para la mejor persona, independientemente de cuál sea ese género. Entonces, nosotras tenemos una responsabilidad de prepararnos si realmente queremos ocupar una posición gerencial. Y esa responsabilidad, desde mi punto de vista, viene en la parte profesional, preparándonos, educándonos, pero también en el manejo de nuestro hogar. Porque si nosotras queremos ocupar esas posiciones, tenemos que trabajar con nuestras parejas, con nuestros compañeros, con nuestros hijos y facilitar las condiciones en nuestro hogar que nos permitan ser exitosas también profesionalmente. Nosotras no podemos ser exitosas profesionalmente si no tenemos a nuestra familia detrás de nosotros. Igual que ningún hombre puede ser exitoso si tampoco tiene su familia detrás de él. Entonces, yo quisiera motivarlas mucho a reflexionar sobre ello, en términos de qué podemos hacer nosotros culturalmente. Ana Gisela lo mencionaba mucho, el tema de ser trellizos, de educar, de formar y también hablar y compartir mucho con nuestras parejas y preparar ese entorno que nos permita a nosotros ocupar posiciones directivas y gerenciales. Una vez que ya estamos en esa posición, entonces ahí empieza lo divertido. Y entonces ahí es donde realmente tiene que salir toda esa inteligencia emocional que nosotros tenemos. Esa inteligencia emocional la necesitamos para poder negociar nuestra remuneración, para poder negociar también nuestro plan de crecimiento dentro de las empresas, para poder manejar nuestras emociones y para poder liderar equipos difíciles tanto mujeres como hombres. Pero esa inteligencia emocional va a ser clave para poder dar un salto desde una posición gerencial a una posición directiva o a una posición luego a una gerencia general. Y ese reto es, de nuevo, igual para los hombres y las mujeres, pero nosotras debemos ser especialmente estratégicas en el manejo de nuestras emociones para poder avanzar en nuestras carreras profesionales. El cuarto punto para mí es también creer que somos capaces de ser profesionales, madres, esposas, atletas, tener hobbies, vida social y hacer lo que nosotros queramos. O sea, no tenemos por qué limitarnos en ninguno de nuestros ámbitos. Tenemos que lograr balance en todos nuestros ámbitos para poder ser exitosas a nivel profesional. Nuestra vida familiar no debe sufrir por tener una posición directiva. Igual que nuestra vida personal o espiritual tampoco debe verse sacrificada por la posición que nosotros tenemos. Tenemos que aprender a balancear. Y luego ya para terminar, sí quiero contarles de una empresa en la cual realmente desde nuestro chairman, desde el dueño de la empresa, cree en la igualdad de oportunidades, donde creemos que todas las personas somos exactamente iguales, tanto al nivel de la contratación, la capacitación, la remuneración y el ascenso. Y esas cifras que les voy a compartir en Digicel Panamá no son el resultado de que yo sea la CEO. Esas cifras ya estaban así antes de que yo llegara y lo único que hemos hecho realmente es continuar con esa directriz corporativa que ya manteníamos. Sí se puede. Si en una industria de telecomunicaciones como Digicel somos capaces de tener 41% de mujeres en posiciones directivas, 40% de las mujeres en una posición gerencial y 45% de toda la fuerza laboral a cargo de las mujeres, entonces creo que eso es el ejemplo vivo de que sí hay empresas corporativas, independientemente de la industria,
donde las mujeres podemos tener igual presencia y donde aportamos muchísimo valor. Aparte de que somos la empresa hoy por hoy de más rápido crecimiento en Panamá, en telecomunicaciones, así que me gustaría pensar que las mujeres estamos haciendo ese 45%, estamos haciendo un muy buen trabajo, igual que, por supuesto, el 55% de caballeros en la empresa. Muchísimas gracias por esa exposición. Es Ana Patricia Salazar, CEO de Digicel Panamá. Interesante todo lo que ella nos habla. Nos habla, Ana Patricia, no solo de sus desafíos profesionales, sino también de sus inicios. Y eso es importante, nunca perder de vista de dónde venimos, porque esa es la única manera que nos mantiene muy fuertes en cualquier ámbito en el que nos desempeñamos. Ana Patricia, en este sentido, ¿cuán difícil es para esas jóvenes que nos están saludando en la audiencia desde toda Centroamérica, México, Suramérica, y nos preguntan cuán difícil es demostrar que somos 2, 3 y hasta 4 veces más eficientes que cualquier hombre para poder optar por un puesto de decisión en una corporación? ¿Qué tan difícil y desafiante puede ser esta situación? Nos preguntan desde Sudamérica. A ver, yo quisiera regresar la pregunta y decirle, ¿cuánto te crees tú capaz? Si alguien me hace esa pregunta, te diría, ¿cuánto te crees tú capaz? ¿Sí? O sea, puedes hacerlo, crees que lo puedes lograr. Entonces, si nosotras nos creemos capaces, entonces nosotras lo podemos hacer. Y si de repente nos encontramos en una empresa donde en efecto no hay esa igualdad de oportunidades, entonces nosotras estamos en toda capacidad también de cambiarnos a otras empresas o otras áreas, incluso de la misma empresa, donde sí tengamos más oportunidades. Hay muchos factores externos que nosotros no controlamos, pero lo que sí controlamos es en lo que nosotros creemos, en nuestra capacidad y nuestra persecución de nuestros objetivos. Entonces yo realmente diría, ¿crees que lo puedes lograr? Entonces de eso va a depender. ¿Qué factores han incidido en los últimos tiempos? Usted está liderando una empresa en un tiempo muy complejo a nivel mundial. Estamos en una emergencia sanitaria que ha traído un desafío impresionante a las corporaciones, a los estados, a las diferentes estructuras. ¿Cuál ha sido esa decisión de mayor peso en este último año y especialmente que ha requerido mucho carácter? Las mujeres han sido catalogadas como las mejores líderes, por ejemplo, a nivel de organizaciones y de estados. ¿Cómo se habla en el mundo, por ejemplo, de una Angela Merkel, de una Jacinda Ardern y de otras mujeres que están liderando en el ámbito público? Pero en el ámbito corporativo ha sido igual. ¿Cuál ha sido ese gran desafío suyo en este último año de emergencia mundial, Ana Patricia? Adelante. Yo creo que el COVID y la pandemia nos trajo muchísimos retos personales y profesionales, pero en el mundo corporativo realmente vino a cambiar toda la manera de trabajar. Ese es número uno, o sea, todo nuestro ámbito laboral. Y número dos, o sea, nos trajo muchísimos retos en términos de ingresos, o sea, nos cambió todo. Pero en lo que tiene que ver con el liderazgo, es bien interesante porque yo creo que la primera gran decisión que todas las empresas tuvimos que tomar era la seguridad de nuestros empleados. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, creo que el primer caso se anunció el 9 de marzo. El 13 de marzo, todo nuestro equipo ya, o sea, el día viernes de esa semana, salió a hacer 100% teletrabajo desde su casa con sus equipos. Y nos hemos mantenido así prácticamente que un año. Luego hemos regresado a la oficina por grupos, porque también es importante y hay personas que necesitan regresar a la oficina, que necesitan ese espacio. Pero súper interesante que el hecho de ser mujer tiene ciertas habilidades que en medio de una pandemia te hacen ser muy exitosas, porque la mujer es muy capaz de adaptarse rápidamente a los cambios. Entonces, nosotros mirábamos lo que estaba sucediendo y rápidamente fuimos capaces de tomar decisiones, de dirigir,
de no perder el control en ningún momento y además innovar a todo lo que estaba sucediendo e inventar nuevas formas de trabajar, de vender, de generar ingresos y de proteger a todos nuestros equipos. Otro de los elementos también que ha sido muy importante durante la pandemia es la necesidad de que el empleado pueda conectar con su líder y que pueda confiar en su líder. Porque el líder tiene la responsabilidad de hablarle con honestidad, de proteger su salud, la de su familia y de decirle qué va a suceder con su situación laboral. Si va a poder garantizarle su empleo o si esa persona se va a ver comprometida. Y las mujeres generamos muchísima confianza y mucha empatía también con nuestros colaboradores. Entonces creo que eso ha desarrollado también que los colaboradores a su vez tengan mucha más compenetración con la empresa y en nuestro caso lo que hemos visto es un aumento de la productividad y un aumento también del compromiso de todo el talento humano. Muchísimas gracias, Kadin. Escuchando a Ana Patricia, podríamos reconfirmar lo que analistas han dicho en el último año sobre el liderazgo de las mujeres, especialmente las mujeres en puestos de poder en los estados. Las mujeres han tomado las mejores decisiones durante esta pandemia porque lo han hecho con sabiduría, pero también con el corazón protector de una madre. Y ella nos lo acaba de confirmar. Han cuidado también de su gente y eso es aún importantísimo para que las economías caminen, para que los estados se desarrollen, para que los países salgan adelante. El factor humano es clave. Y en nuestro siguiente bloque, Kadin, sin duda, hay una profesional que nos va a hablar de eso, de recursos humanos. Adelante, Kadin, con el tercer bloque. Así es, pero antes de pasar al tercer bloque, tenemos una pregunta de una de nuestras participantes del foro, Bielka Ábrego. Le preguntan a Patricia, qué bien la mención de tantos roles que realizamos las mujeres. Somos tan capaces, solo que tenemos que empoderarnos y actuar. Me encantó ese mensaje de empoderamiento que le brindaste, esto lo estoy diciendo yo. Pero bueno, vuelvo acá. El manejo de las emociones definitivamente es de suma importancia en cualquier ámbito que te desenvuelvas. Eso es clave. Y yo quisiera que hicieras un paréntesis y le dieras un consejo a esas personas, porque no es fácil. Las mujeres que están en teletrabajo, que están atendiendo a los hijos, que alguien se enferma, que no pueden pagar su ayuda en la casa, ayuda no, una persona que trabaja en la casa, y ahorita mismo están envueltas en todas estas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo mantener el equilibrio emocional para no caer en lo que siempre nos dictan algunos hombres o nos tildan algunos hombres como las mujeres somos histéricas o deja de ser tan emocional? Y cuando se nos salen las lágrimas, ¿no? o se nos sale un grito. A ver, yo soy súper apasionada y el manejo de las emociones creo que ha sido una de las cosas más importantes y de los aprendizajes más grandes que he tenido. O sea, soy intensa, soy hiperactiva, soy apasionada, soy emocional y eso no es malo. Sencillamente que en el ámbito laboral tenemos que aprender a controlar nuestras emociones para poder tomar las mejores decisiones. Yo les puedo decir, en la pandemia, por ejemplo, para mí también fue muy difícil el tema de vivir sola, hacer teletrabajo, estar acostumbrada todos los días a estar en contacto con la gente, de repente completamente encerrada, teniendo la responsabilidad directa de todos nuestros colaboradores, teniendo una responsabilidad hacia la junta directiva de sacar adelante la empresa. Entonces, porque no puedo hablar personalmente de esas emociones cuando tienes, por ejemplo, tu familia, el esposo y los hijos, no puedo hablar de eso, pero sí puedo hablar de lo que yo sentí. Exacto. Y creo que realmente nosotras tenemos que reflexionar mucho hacia lo interno, prepararnos y anticiparnos a esas situaciones. Nosotros sabemos que vamos a tener retos con nuestros hijos, sabemos que vamos a tener retos con nuestros jefes, sabemos que nuestros colaboradores se van a poner impacientes, sabemos que nuestros esposos van a requerir y no van a reclamar. Entonces tenemos que anticiparnos a que eso va a suceder y tenemos que saber cómo vamos a manejar nuestras emociones en ese momento, qué vamos a decir y qué vamos a hacer. Es parte de esa preparación mental, porque sabemos que va a suceder y la única manera de controlarlo es si nosotros nos anticipamos y nos preparamos para ese momento. Preparación, control de las emociones.
Muchísimas gracias por estar con nosotras en Todas con Vos. Y ahora sí, vamos con la reina de recursos humanos. Para mí la reina de recursos humanos porque sé todo lo que haces día a día para poder que esa gran disciplina y tan difícil y desafiante disciplina de recursos humanos sea cada vez más inclusiva. Me encantó en tu intervención que me dijiste no solamente género, sino también inclusión. ¿Cómo podemos potenciar la equidad de género y la inclusión desde departamentos como el que lideras y desde posiciones en juntas directivas como la que lideras tú? Magali, adelante. Claro que sí, Cadín. Y bueno, buenas noches a todos que nos escuchan y nos están viendo. Yo también quiero compartir de Ana Patricia la parte de la modestidad. Bueno, los salvadoreños saben que la familia regalado es parte de los 44, pero mis padres decían de que nosotros le ilustrábamos los zapatos a todo el resto. Así que nunca nos vanagloriamos de un apellido, sino que es más los valores y esas tradiciones que te van inculcando desde casa. Todas con Vos y todo lo que nuestras compañeras, nuestras colegas en el foro han mencionado, y me encantó la diferencia entre el concepto equidad e igualdad, porque la parte de la equidad, y tal cual lo expresó Ana Giselle, es la propuesta de valor que hace no solo contratar, sino que retener y desarrollar al talento en nuestras organizaciones. Y lo especificó tan claro, porque precisamente para poder atraer a una líder femenina, a una manager, a un supervisor, a una supervisora, obviamente, de mujer, y subsecuente otras trabajadoras, ¿cuál es esa propuesta de valor que todas las empresas están proponiéndole en términos de esa equidad de género? Y es muy importante y muy relevante, y eso me encantaría, y son mensajes que nosotros seguimos inculcando en la Asociación de Recursos Humanos y en todos los colegas a nivel empresarial, es la filosofía y el propósito de las empresas son exageradamente importantes. Cuando construyes una cultura organizacional basada en valores como la confianza, la honestidad, el respeto a ti mismo y el respeto a los demás, sin hacer bromas, sin ponerle apodos a tus compañeros de trabajo, o sea, con comportamientos tan básicos de respeto, es exageradamente importante cómo yo me voy a sentir como trabajadora en una empresa. Cómo seguir construyendo esa legitimidad entre todos. No querer ser alguien más, alguien falso. Entonces, a la hora que la empresa está atrayendo talento y contratando, y por ponerles mi experiencia, antes de pandemia, yo fui asignada a un proyecto para contratar 125 ingenieros en sistemas de computación bilingües y que estuvieran basados en Panamá. El contratar 125 personas, eso implica por lo menos hacer 700 entrevistas. Teníamos que ver cómo automatizábamos esos procesos, cómo hacerlos ágiles, y teníamos que lograrlos en 8 meses. Con un equipo de 4 personas, al implementar toda la automatización, lo logramos en 5 meses. Y contratamos 125, e incluyendo que los empresarios, y eran de California, querían seguir contratando. Entonces, empezamos como a pedir un poco de time out, de que nos dejaran un poquito. Ya habíamos cumplido con los 125 en esos 5 meses. Y ahora en pandemia, positivamente, y esto me siento muy orgullosa de la industria de la tecnología, logramos no solo posicionar talento panameño, sino que los empresarios
siguieran confiando en el talento latinoamericano. Y nosotros, por ser una entidad multinacional, tenemos entidades legales en México y Brasil, y hemos logrado también seguir duplicando esas vacantes en estos otros países donde de repente están mucho más desarrollados ciertas competencias tecnológicas, como todo el tema de Oracle, bases de datos, administradores de todos estos sistemas de virtualización. Y es lo que nos pone en un gran reto para seguirle dando retroalimentación a las universidades, y esto constantemente como parte de la Comisión de Panamá Pacífico, la Comisión de ADEDAP. Nosotros estamos haciendo esas alianzas estratégicas con la UTP, con la USMA, con diferentes universidades privadas, para seguirle dando esa retroalimentación de cuáles esas competencias y qué son esos skills que se necesitan para los próximos 5 años. Hablando de equidad laboral, y si queremos, y esto se los enfatizo a mis colegas empresarios, si queremos seguir atrayendo y ser honestos con nosotros mismos, tenemos que preparar una plataforma digna, una plataforma respetuosa para las mujeres trabajadoras de este país. Por ejemplo, tenemos que asegurar salas de lactancia en nuestras oficinas. Tenemos que asegurar una nevera en esa sala de lactancia, un sofá cómodo para que la trabajadora pueda estar en un momento tan íntimo que es la lactancia, o estarse, como comúnmente decimos, ordeñando, en un momento tan especial, tener un ambiente de respeto, de mucha comodidad, de mucha intimidad con ella misma. Entonces, esas pequeñas situaciones, pequeños detalles, es lo que nos hace sentirnos orgullosos del respeto en una equidad laboral para las mujeres. Flexibilidad de horarios. Es evidente, y cuando más que todo que las madres, si son cabeza de familia, es evidente que no van a poder estar a las 7:00 en sus lugares de trabajo, o se les complica un poco más, ¿no? Porque tendrían que empezar su jornada a las 3, 4 de la mañana, ir a dejar a los hijos donde a un vecino o a una guardería apropiada. Y bueno, esto no contando que estemos en pandemia, ¿no? Sino de que estemos en otros ámbitos. Entonces, ese tema de la flexibilidad de horarios, evidentemente depende mucho de la industria. Todo el tema de la ley 126 de teletrabajo también depende de la industria. Se ha comprobado de que de todas las vacantes de Panamá, solo el 30% aplican para teletrabajo. Entonces, los empresarios no podemos estar generalizando en que, bueno, te vas de teletrabajo a un montacarga del área de logística, es imposible que le vamos a ofrecer un beneficio como tal. Es ridículo estar hablando de ese tipo de situaciones para esas industrias, ¿no? Entonces, sí es muy importante que con cabeza fría y con mucho amor, con muchos valores, pensemos en cómo dignificar la labor de una madre trabajadora y cómo armar ese ambiente laboral para que se sienta cómoda y que pueda ser evidentemente más efectiva, más eficiente, productiva y sobre todo leal ante la empresa. Algo que quiero también compartirles con respecto a todo este tema de seguir de la atracción de talento basado en la equidad laboral es en la parte de inclusión. Me encanta hablar del género femenino. De igual forma, es muy importante la inclusión, no solo por género, sino que personas con discapacidad. Lograr atraer a personas que se han sentido minimizadas por la sociedad o se han sentido excluidas por la sociedad porque son ciegos de un ojo o porque no tienen un brazo, pero tienen un talento y una lealtad impresionante. Entonces, es muy importante que nosotros, especialmente en el área de recursos humanos, podamos tener ese sexto sentido, ¿no? De cómo persuadir a nuestros gerentes, cómo capacitarlos, cómo decirles sí o sí tenemos que cumplir con un porcentaje de profesionales con discapacidad y sí o sí queremos, como propósito de compañía, queremos subir a un 50% en las posiciones gerenciales que sean mujeres. Entonces, esos valores, esos indicadores, esas metas
metas que te propongas como empresa, vas enfocada y al ritmo siguiendo ante eso, ¿no? Algo muy relacionado a lo que decía Ana Patricia, y les quiero comentar que se hizo un estudio, que los hombres necesitan sentirse 60% preparados, 60% preparados para levantar la mano y decir, quiero aplicar a esa vacante. Las mujeres necesitamos sentirnos 110% preparadas para que estemos seguras de que siquiera vamos a levantar la mano. Entonces, imagínense si ya biológicamente, porque esto sí tiene que ver con el sentimiento de maternal, con ese sentimiento en el que tengo que proteger a todo mi departamento, tengo que hacerlo ver bien, tengo que sentirme segura, que eso es biológicamente, es nuestro sentir. El hombre necesita sentirse 60% preparado para tomar una promoción. Entonces, la experiencia que decía Ana Patricia es tan asertiva con respecto a ese estudio que ella inclusive le preguntaba a su jefe, ¿estás segura que yo estoy preparada? Ve por esa oportunidad, ¿no? Entonces, es muy importante y estos estudios no solo se han hecho en América, sino que se han hecho en Europa también y es muy palpable. Ya no digamos en Asia, porque también Asia tiene sus factores con respecto al género femenino, ¿no? Por tradición ancestral. Sin embargo, Europa y el continente americano tienen estos porcentajes muy parecidos en el cual tenemos que fortalecer ese empoderamiento ante la mujer, creérselo, que usted, y quizás aquí difiero, que no somos 3 o 4 veces quizás más efectivas, sino que somos tan cual efectivos que los hombres nos complementamos. No somos iguales, nos complementamos. Y sin el uno ni el otro, no podríamos hacer grandes cosas. Entonces, y ya cuando incluimos también comunidad LGBTI, eso se extrapola, se triplica esa efectividad, porque todos tenemos una forma de acercamiento diferente, complementaria, siempre y cuando se cumplan los valores, y ojalá corporativos, pero los valores básicos del respeto a la dignidad, el respeto a la humanidad mutua, ¿no? Solo para avanzar un poco en el tema de la equidad laboral, esa propuesta de valor es exageradamente importante en términos de coberturas de seguro médico privado, subsidios de transporte, así como se le da, si hay un hombre que sale en turno nocturno y se le da subsidio de transporte, también darle subsidio de transporte a las mujeres que también tienen turnos de 7 a 4. Porque de igual forma se tienen que desplazar, ¿no? Entonces, esas partes se tienen que evaluar muy de cerca y ser muy equitativos con respecto a la propuesta de valor. Y finalmente les quiero dejar, nosotros como empresa, y en este caso Quest Software, estamos haciendo una alianza estratégica con una ONG americana que se llama techgirls.org. Tech Girls, y Girls con Z lo escriben para ser un poco más creativos. Tech Girls se encarga, en este caso nosotros hemos asociado a 10 ingenieras de soporte técnico donde ellas transmiten módulos de tecnología a las hijas o familiares de nuestros colaboradores entre 7 y 14 años de edad. Todo es virtual, por supuesto. Y les estamos dando conocimientos tecnológicos como codificación, programación, cómo hacer un sitio web, cómo hacer una aplicación móvil a las niñas entre 7 y 14 años. Y esto para despertar esa curiosidad para que se decidan, por favor, a estudiar tecnología. Entonces, este tipo de proyectos son los que nosotros, gotita a gotita, son semillitas que vamos poniendo en los corazones de las niñas, pero si no vamos granito en granito, no se va a poder masificar. Así que vamos con esas ideas. Y también, por último, y a todos los que les encanta la lectura, les quiero dedicar un libro que se llama Brag, y me encantaría también, solo se los escribo aquí rápidamente.
el arte de soplar la trompeta sin ser ruidosa, sin ser ruidosa. Así se llama el libro, Brag, que es la forma en que las mujeres debemos de sabernos posicionar en esas reuniones, en esas llamadas de conferencia, sin escucharnos de que estamos siendo demasiado persistentes y un poco inapropiadas, en ser demasiado metidas en ciertos temas, pero nos dan técnicas de cómo tener esa habilidad de hacer escuchar nuestro mensaje sin vernos irrespetuosas, sin elevar la voz, sino que siempre mantener nuestra cordura, y más que todo deja mucho el mensaje de dejar al lado las emociones, no tomar personal, sino que mientras tengas salud, mientras tengas esa capacidad de decir tus pensamientos y de crear grandes proyectos, puedes lograr grandes cosas, independientemente si es con un hombre, si es con un gay, si es con un trans, si es con quien sea, lo vas a lograr, y con respeto y con mucha dignidad. Así que ese es el mensaje que quería compartirles. Kadeen, no sé si tenemos comentarios o preguntas. Muchísimas gracias. La verdad es que has tocado un punto muy importante. Todos, esto solo lo lograremos todos. Y incluiste la comunidad LGTBI, las mujeres trans también, que son personas importantísimas y que en nuestras culturas de América Latina todavía no son percibidas como que añaden valor por una etiqueta que realmente es una etiqueta no tangible. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Yo voy a rescatar todo lo que han dicho ellas, todo lo que han dicho ustedes, tres lideresas, en cómo pudieran ser los 10 pasos para contribuir a edificar la equidad laboral. Y quiero que me digas si estás o no estás de acuerdo, porque para mí tu visión es muy importante. 1, diseñar políticas e implementarlas que lleven a la sensibilidad en la equidad. 2, incorporar la no discriminación en valores. Es algo muy importante que dijiste, Magali. No solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Diseñar planes de ascensos que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los colaboradores. Eso lo rescato muy importante de lo que nos dijo Ana Patricia, sin importar su identidad y orientación sexual. A lo que dijiste tú, Magali, reclutar personal utilizando perspectiva de género. Nuestros reclutadores, las personas que toman decisiones en la organización, tienen que ser sensibilizados con perspectiva de género para poder no solamente liderar la empresa, tener relación con sus clientes, sino también en comprender todo el valor que agrega tener una perspectiva de género clara dentro de la empresa y de la cosa pública también. Promover una cultura igualitaria y de inclusión laboral es importantísimo, desde la inclusión laboral, inclusive de la inclusión y participación política de las mujeres. Porque si somos menos en la toma de decisiones, es por algo importantísimo que dijo Ana Patricia, porque muchas veces no nos atrevemos, y también lo dicen a Giselle, y no nos atrevemos porque pensamos que no tenemos la fuerza, que es algo que rescato que dijo Magali. Tenemos que establecer las políticas importantísimas y controles también sobre el hostigamiento dentro de las empresas, de acoso sexual y de violencia, porque en nuestra América Latina existe este problema y este flagelo, y a veces no sabemos cómo pararlo. Pero si tenemos políticas internas o tenemos alguna ley realmente de acoso sexual que proteja definitivamente a la mujer y que se implemente, nos ayudaría a seguir edificando lo que realmente puede ser la equidad laboral. Capacitar, capacitar y capacitar para detectar violencia y para prevenir violencia de género. Ofrecer las mismas capacitaciones y oportunidades independientemente de nuestra preferencia sexual, nuestro género, nuestra religión, etc. No tolerar bromas sexistas. Esto lo dijiste, Magali, y es súper clave. Es muy importante, esa no es tolerable dentro de mi ambiente,
Por eso es que eso lo tenemos que tener también en las asambleas, también en las instituciones públicas, y mantener una comunicación continua con la fuerza laboral o las personas que participen de las instituciones públicas femeninas. Establecer canales directos de comunicación. Mira lo inspirador que ha sido tu participación, la participación de Ana Giselle y también la de Ana Patricia. Cuando Ana Patricia me hablaba, yo sentía que me hablaba a mí. Ojalá yo te hubiera escuchado cuando estaba en la parte corporativa, dentro de una corporación. Muchas de las mujeres que llegamos a esas corporaciones y decidimos, ¿sabes qué? No voy a seguir luchando, mejor me voy y abro mi compañía y desde allí sigo luchando. Y es lo que ocurre. Pero yo realmente, estos serían como los 10 pasos para encaminar la edificación de una equidad laboral, rescatando lo que nos han dicho ustedes, pero la señora de las conclusiones definitivamente no soy yo. Esto nada más que es como un hint, es Milagros Vallecillos, así que adelante, Milagros. Muchísimas gracias, Kadin, sin duda alguna, un foro internacional de lujo con 3 mujeres que nos han enseñado mucho esta tarde, ¿no? Esta tarde un poco cálida aquí en Ciudad de Panamá. Voy rápidamente con las conclusiones. Ella siempre me dice la mujer de las conclusiones. Vamos rápidamente. La primera de ellas, el trabajo de las mujeres le impregna mayor valor a las empresas, indudablemente. La segunda, estamos en deuda en América Latina en cuanto al porcentaje de mujeres en puestos de poder. Hay algunas corporaciones que apenas están luchando por tener en 2025 un 25% de mujeres en puestos de poder. Y eso fue antes de la pandemia. Significa que el desafío sigue siendo muy grande en este momento. Como un ejemplo, en América Latina, en Panamá, los hombres ganan un 11% más de salario que las mujeres, solo en Panamá. Si pensamos en América Latina, obviamente la brecha es mucho más grande. ¿Qué genera la equidad de género en el ámbito laboral? Sin duda, mejora el ambiente laboral. 2, mejora la comunicación entre la administración y los trabajadores. Aumenta el número de mujeres en posiciones de alto rango. Permite mayor productividad, menor brecha salarial, menor discriminación en la maternidad. Y finalmente, Kadin, cerremos con broche de oro. Algo que no lo decimos nosotras, lo dicen los analistas, lo dicen los colegas periodistas en todas partes del mundo. Las mujeres han tomado las mejores decisiones en puestos de poder durante esta emergencia mundial. Así es que muchísimas gracias a Magali Regalado, muchísimas gracias a Ana Patricia Salazar, muchísimas gracias a la honorable diputada Ana Giselle Rosas, diputada de la Asamblea Nacional de Panamá. Nos despedimos, Kadin, de las plataformas digitales de Todas con Voz, de Voz de la Diáspora. Saludamos a nuestra comunidad de salvadoreños en los 5 continentes, 3.5 millones de nuestros compatriotas, Magali, en todas partes del mundo, desde Canadá, Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Así es que con esto, pues le damos la palabra a nuestras panelistas de esta noche para que puedan también despedirse de nuestra audiencia. Vamos con Magali, Ana Patricia y finalmente la diputada Rosas, en caso de que se pueda conectar, porque como ella lo decía durante su intervención, ella está rumbo a Chiriquí. Así es que no sabemos si tiene señal en este momento. Adelante, Magali. No estamos solas. Yo creo de que ese ha sido mi mensaje principal que he aprendido esta noche también de las demás, que todas estamos luchando por un posicionamiento y ser escuchadas. Así que me encantó conversar con todos ustedes y también seguir conectadas en nuestras redes sociales, ¿no? Así que gracias Milagro, gracias Kadin. Mucho gusto a las demás. Muchísimas gracias, Magali. Adelante, Ana Patricia. Chicas, guapas, mujeres, madres, profesionales, podemos lograr todo lo que nosotros nos propongamos. Un mensaje final, como lo decía Magali, cuando esa posición se abra, no lo piensen, vayan por ella, porque lo más seguro es que ya están listas. Entonces, crean en sí y vayan por ese crecimiento. Muchísimas gracias. Qué fuerza en esos mensajes, ¿no, Kadin? Vamos a tratar de enlazar con la diputada Ana Giselle Rosas, si tiene en este momento comunicación. Si no, entonces, Kadin. A ver si me escuchan.
Adelante, todavía hay señal. Adelante con su despedida. El desarrollo de nuestro país. Así que eso es, a poner en práctica todo lo que aquí hemos... Parece que sí estamos perdiendo comunicación. Karin, es que ese tramo entre Santiago y Chiriquí es un poco complicado en cuanto a la señal. Pero bueno, tenemos... Y seguro no es Digicel. Eso es un muy buen comercial, Karin. Pudiéramos decir que es un gol. Te contacto después, Ana Giselle. ¿Se escuchó o no se escuchó? No se escuchó, pero ahora ya levantamos la señal de Digicel. Adelante. ¡Ah, tremendo, excelente! Bueno, esos son de los cambios que tenemos que hacer las mujeres. Claro que sí, les decía que, bueno, definitivamente poner en práctica lo que aquí hemos compartido, participar, apostar por nosotras mismas. Las mujeres usualmente apoyamos a otros, apoyamos a los hombres, y es hora de que nosotras también comencemos a apoyarnos entre nosotras. Así que adelante, a participar, a aplicar en esas posiciones y también a apostar por participar políticamente, a tomar decisiones por nuestro país. Bendiciones y gracias. Muchísimas gracias a usted y gracias, Karin, también por ese sacrificio de ella de estarse, obviamente, yendo hacia Chiriquí, estarse movilizando desde la ciudad capital y todavía estar conectada con nosotros. Así es. Karin, yo debo reconocer la eficiencia de Digicel en la señal. En 5 segundos levantamos esa señal. Es porque lo lidera una mujer. Es porque lo lidera una mujer, así es. Adelante. Bueno, quiero recordarle a la audiencia que este mes de junio vamos a estar conversando un tema muy importante. Consecuencias de la corrupción, migración forzada. Y también nos adentraremos en qué pasa en los refugios con las mujeres. Ese va a ser nuestro tema del mes de julio y después hablaremos de la mujer y la tecnología en el mes de agosto. Así que les mandamos un abrazo muy grande y recuerden, alcen su voz, porque para algo la tienen. Solamente juntas podremos derribar todas las fronteras, por las que ya lo hicieron, por las que estamos haciéndolo y por las que vienen. Alcen su voz. Buenas noches. Sí, es buenas noches. Saludos desde Panamá. Buenas noches.